El Valle del Cauca también tiene una región sobre la costa pacífica. ¿Y cómo fue el poblamiento allí? Entonces, miremoslo. Este territorio estaba ocupado por comunidades indígenas. Los españoles demoraron mucho porque esas comunidades indígenas resistieron, con una ventaja, digamos, para ellos, y es un terreno muy difícil para los españoles porque es un terreno selvático, húmedo y con mucho, además del zancudo, pues mucha serpiente y muchas ranas venenosas, etcétera, que hacían difícil la entrada de los españoles. Ellos demoraron casi siglo y medio para lograr meterse. Cuando se meten, entonces van a introducirse allá forzadamente africanos y africanas esclavizados para extraer el oro, que era lo que les interesaba. Entonces, en esta zona del Pacífico que hoy ocupan prácticamente dos municipios, municipio de Dagua y municipio de Buenaventura, estaba lleno de minas en los ríos, es decir, mina de aluvión que la sacaban con bateas o con unos canalones que hacían a los ríos e iban obteniendo, pues, a partir del lavado de las arenas, este oro, con trabajo esclavizado. Ese trabajo esclavizado hace que empiecen a formarse pobladitos, caseríos, ni siquiera poblados, algunas casitas de esas minas ocupadas, pues, por la gente esclavizada. Cuando esto entra en crisis, la minería, a finales del siglo XVIII, es decir, a finales del periodo colonial, hace más de 200 años, esas comunidades afros se fueron quedando allí. Ya unos como libres porque habían obtenido la libertad, otros porque se habían huido de esas minas y habían obtenido su libertad a partir de la propia fuga de esas minas, y fueron formando otros caseríos, siempre al lado de los ríos, porque es que los ríos son la comunicación en la medida en que tenemos una selva demasiado espesa ya, demasiado difícil. Ya en el siglo XIX se va a impulsar, aunque esos caminos ya existían, buscando cómo relacionarse con el mercado mundial, que es lo que se está dando en el contexto internacional y que Colombia, como una nueva república, aspira. Entonces, esos caminos que ya existían en la colonia, muy difíciles, había un camino por Toro, hubo un camino por Cartago, y el camino por Cali siempre era muy difícil, sobre todo la parte de la costa pacífica, cuando pasan encima o por encima de la cordillera y empiezan a bajar hacia la costa pacífica. Esos caminos en el siglo XIX, ya al periodo republicano, hemos logrado la independencia de España, entonces se empieza a intensificar cómo hacerlo. Se van a durar durante todo el siglo XIX y eso va a llevar a que estos caseríos que están en el camino empiezan a ser importantes. Uno de ellos, por ejemplo, es El Salado, hoy municipio de Dagua, el mismo Papagayeros, que terminó siendo Dagua, Juntas, que era donde se unía el río Pepitas con el río Dagua, y de allí para allá dejaba de ser camino de herradura para convertirse en navegación en canoas por el río Dagua hasta llegar a los esteros, donde estaba Buenaventura en la época. Y digo donde estaba Buenaventura porque allí eran unos ranchitos muy reducidos, y eso era lo que servía como puerto. Luego, en ese mismo siglo XIX, a medida que van pasando los años, pero también a medida que va creciendo la vinculación con un mercado mundial y pueden llegar barcos que vienen de Panamá y van hacia el sur
del continente, es decir, Ecuador, Perú, Chile, empiezan a arrimar, entonces hay más posibilidad de comercio y allí es donde ese caserío entre esteros, en zonas muy inundables, muy difíciles, va a trasladarse poco a poco a la isla de Cascajal, donde hoy está la parte principal de Buenaventura. Al final del siglo XIX, hace unos 140 años, empieza a construirse el ferrocarril del Pacífico. Con esa construcción del ferrocarril del Pacífico, entonces ya en la parte de la costa pacífica van a empezar a surgir unas poblaciones. Los primeros 20 kilómetros de Buenaventura hacia el valle llegan a un sitio que hoy se llama Córdoba, en la época también, pero entonces una estación del ferrocarril permite que se vaya agrupando una población. Esas poblaciones, a medida que iba avanzando el ferrocarril, cada estacioncita de esas iba adquiriendo un núcleo original de poblamiento. Así se creó Cisneros, el mismo Dagua, y bueno, ya en la parte de acá, Vitaco y La Cumbre. Con la carretera, el ferrocarril finalmente llega a Cali en 1915. Entonces, estas estaciones empiezan a coger más fuerza, más poblamiento. Esto se va a unir con la navegación del río Cauca y empieza a salir en esa época lo que en grandes cantidades, por primera vez en Colombia, salía un producto para el mercado mundial, que es el café. Ese café que se está produciendo en lo que hoy llamamos zona cafetera y las cordilleras del valle empieza a salir vía navegación a vapor por el río Cauca hasta Yumbo, en Puerto Isaac. Allí montaban la carga de café en el ferrocarril y lo llevaban hasta Buenaventura. Entonces Buenaventura va a empezar ya en el siglo XX, en las primeras décadas, a tener un muelle, ya un muelle de cemento y todo, muy bien construido. Va a tener un hotel, el Hotel Estación, va a tener un puente que una la isla de Cascajal con el continente, que es el puente del Piñal. Entonces ya viene un desarrollo importante para Buenaventura, pero es en el siglo XX. Luego de eso, hacia los años 30, esto se va a demorar mucho, va a desarrollarse el proyecto de la carretera Buenaventura, que es la carretera antigua que va por El Salado, Queremal y sale a Anchicayá. Entonces allí aparecen también otras poblaciones ligadas a la construcción de esa carretera. Finalmente, en los años 60 vamos a tener, del siglo XX, vamos a tener una carretera que es la que actualmente se utiliza y que va a dar formación a otras poblaciones siempre a orillas de carreteras. La mayoría de esas poblaciones en la parte del Pacífico son poblaciones afrodescendientes. Tenemos así pues más o menos un panorama muy rápido del poblamiento del Pacífico, del Valle del Cauca como departamento.